Bienvenidos a todos. En el presente video vamos a abordar un poco la definición de movimiento social, por qué surge, cuáles son sus características y qué es lo que buscan los movimientos sociales. Adicionalmente, vamos a también tener un poco de información respecto de el desarrollo y el postdesarrollo. Todo con base en la lectura que realizamos en el aula virtual. Entonces, sin más que decir, iniciamos. ¿Qué es un movimiento social? Un movimiento social es una forma de acción colectiva y la existencia de una acción implica la preexistencia de un conflicto, de una tensión que se trata de resolver haciéndola visible y dándole dimensiones. Pero es importante tener en cuenta que no cualquier conflicto desemboca en una acción colectiva que toma la forma de un movimiento social. ¿Por qué surgen los movimientos sociales? Un movimiento social surge porque existen tensiones estructurales que generan vulneración de intereses muy concretos, muy visibles, muy sentidos, muy vívidos a veces. Surgen por carencias o fracturas estructurales, que dicho sea de paso, siempre existirán. Un movimiento social surge porque otras formas preexistentes de solucionar ese conflicto no pueden llegar a él, no saben llegar a él o no quieren llegar a él. Surgen pues porque existen carencias organizativas. Un movimiento social surge además porque a la gente no le gusta cómo se vive en general y cómo se vive la resolución de esa injusticia, de esa negación de intereses colectivos. Preferiría vivir, relacionarse con los otros de otra forma y preferiría solucionar esos problemas colectivos de la misma manera que le gusta vivir. Creen que los problemas a favor de cuya solución han decidido movilizarse deben solucionarse de forma participativa, igualitaria y cooperativa, y por tanto buscarán organizarse, moverse de forma solidaria, participativa para solucionar esos problemas. Así pues, un movimiento es una respuesta a carencias valorativas e ideológicas. En síntesis, un movimiento empieza y se consolida porque hay gente dispuesta a ello, porque esa gente tiene una forma especial de ver la realidad y de querer transformarla y porque hay condiciones para su puesta en marcha. Los movimientos sociales se incluyen en la categoría de los actores políticos colectivos, ya que a pesar de las grandes diferencias que estos mantienen con los partidos políticos y los grupos de presión o interés, los actores políticos colectivos comparten una relativa estabilidad organizativa, una comunidad de objetivos, ideas e intereses entre sus miembros, una línea de acción coordinada y organizada, y finalmente la voluntad de intervenir en la política, incidiendo así en la gestión de un conflicto social. En base a lo expuesto, a la hora de realizar una definición operativa de los movimientos sociales, podríamos decir que estos son actores políticos colectivos de carácter movilizador, y por tanto un espacio de participación que persigue objetivos de cambio a través de acciones, generalmente no convencionales, y que para ello actúa con cierta continuidad, a través de un alto nivel de integración simbólica y un bajo nivel de especificación de roles, a la vez que se nutre de formas de acción y organización variables. La organización social colectiva se emplea para comunicar y transmitir las exigencias de los movimientos sociales, pues supone una exteriorización de demandas que de otro modo quedarían silenciadas. Generar solidaridad e identidad entre los miembros y para vincular los líderes con sus seguidores. Convencer a los participantes que son más fuertes de lo que son y generar cierto simbolismo del que emana una determinada identidad. Y finalmente desafiar a sus adversarios y generar incertidumbre debido al desafío que suponen las acciones que organizan. Debido a que la acción colectiva es el principal activo con que cuentan los movimientos sociales para obtener visibilidad social, solidaridad y fuerza, estos, a la hora de lograr la visibilidad de sus protestas, se enfrentan en la actualidad a determinados desafíos. Los desafíos de los movimientos sociales son diseñar acciones de protesta eficaces que atraigan atención de los medios, tratar que estos no oculten o distorsionen sus objetivos y generar simpatía e involucrar en esas acciones el mayor número posible de personas. A los movimientos sociales se les atribuye el impacto
en 4 ámbitos en que se puede separar la actividad política. Primero, tiene un impacto simbólico, con cambios en los sistemas de valores, opiniones, actitudes y conductas sociales e individuales, y la formación de nuevas ideas colectivas. Seguido de este, tienen un impacto en el campo interactivo, con la capacidad de hacer emerger nuevos actores políticos o de generar cambios en la estructura de representación política y en los sistemas de alianzas. Posterior a este viene el institucional, con la habilitación de nuevos procedimientos administrativos y la creación de nuevos espacios y mecanismos estables de negociación con autoridades. Y finalmente, el sustantivo, empujando el cambio de ciertas políticas gubernamentales en marcha, obteniendo derechos individuales, civiles y sociales, y en definitiva, creando nuevas oportunidades para la movilización. En cuanto al postdesarrollo, el postdesarrollo tiene un abordaje de tipo postestructuralista. ¿Y qué es el postestructuralismo? Básicamente son 2 bandos, entre muchos otros, que en las últimas décadas tratan de entender y comprender la actualidad. Los estructuralistas y los postestructuralistas. En cuanto a los primeros, la balanza explicativa se inclina hacia un concepto clave: estructura. De tal forma que estos autores consideran que lo trascendental no se encuentra ni en la experiencia ni en el sujeto en sí mismo. Toda conclusión de las sociedades tiene que ver con una estructura social que determina a mayor o menor grado lo que un individuo o un grupo de individuos pueden pensar, saber, decir y conocer. En cambio, los postestructuralistas tienen algo más que decir, sin que esto implique necesariamente un ataque frontal al estructuralismo. A estos autores no les molesta el término estructura, pero son un poco menos radicales en sus explicaciones, ya que a pesar de que asumen la existencia de estructuras que se yuxtaponen unas con otras, produciendo el marco en el que los individuos se mueven, esto no quiere decir que todo se reduce a ellas. Se puede arguir que este lente difumina un poco el imperio estructural, otorgándole un valor al sujeto, o más bien al hacer y decir en el acontecer histórico. Ahora, relacionado con el postestructuralismo, hallamos la definición de postdesarrollo, en el cual varios autores latinoamericanos tuvieron un papel importante, entre ellos Gustavo Esteva, mexicano, que nació en 1936, el 20 de agosto, en la Ciudad de México. Es un activista mexicano de profesión intelectual y fundador de la Universidad de la Tierra en la ciudad de Osaka. Es uno de los más grandes conocedores y advocados del postdesarrollo. Y él lo define como: el desarrollo es hoy el emblema de un mito en agonía y un lema político para vender productos tóxicos. Como desarrollo significa ya casi cualquier cosa, desde levantar rascacielos hasta instalar letrinas, desde perforar por petróleo hasta perforar por agua, es un concepto de un vacío descomunal. Es testimonio del poder de las ideas que un concepto tan carente de contenido haya dominado el debate público por medio siglo. Hasta hace poco tiempo el desarrollo había estado protegido por un tabú. Desde la izquierda o la derecha, los académicos respaldaban la reivindicación de los políticos de que el sufrimiento de las mayorías era el precio que debía pagar por el bienestar que finalmente obtendrían. Esta corriente finalmente entendió que el desarrollo se había expandido hasta convertirse en una forma de pensar y sentir. La corriente del postdesarrollo se encuentra relacionada con los movimientos sociales, pues ellos contemplan que los movimientos sociales pueden generar y ayudar a empujar el postdesarrollo, que está en aras de llegar. Ellos no están de acuerdo ni comparten las ideas de desarrollo y creen que el concepto de desarrollo ya es anticuado y realmente es una forma en la que se clasifican y se encajan ciertas formas de ser o de pensar, pero no están de acuerdo con ninguna de ellas porque creen que el desarrollo realmente va más allá de ese concepto, del concepto tan básico que se ha dado
en los últimos años alrededor del desarrollo. Bueno, eso es todo. Con esto finalizamos el tema de postdesarrollo, postestructuralismo y movimientos sociales. Agradezco mucho su atención.